Buenas tardes, profesora y compañeros. En este momento le vamos a estar hablando un poco sobre la teoría empírica y constructivista. Bueno, aquí podemos decir que el conocimiento empírico es subjetivo, es decir, la percepción o el concepto que tenemos cada uno de nosotros sobre algo. Un ejemplo claro de eso que vemos diario es cuando vemos algunas nubes en el cielo, digamos que grises, ya uno sabe que va a llover, ¿sí? Bueno, ahora este se adquiere a través de la práctica, de la experiencia con el medio, y además con el paso del tiempo y a partir de todas estas situaciones vividas se adquiere este tipo de conocimiento. Ahora, cabe resaltar que los niños que adquieren este conocimiento no siempre van a necesitar una explicación muy a fondo al momento de realizar o resolver alguna actividad. En cambio, los niños que tienen poco conocimiento empírico porque no han tenido contacto o experiencias con el medio, se les va a dificultar un poco más para realizar cualquier actividad por esa falta de conocimiento. Ahora vamos a ver un claro ejemplo sobre una clase empírica, ¿sí? Aquí vemos que el niño ya tiene un poco de conocimiento y no se le dificulta tanto hacer lo que la maestra le pide. Ahora vamos a verlo. Buenos días, ¿cómo estás, Leandro? Bueno, Leandro, hoy vamos a recordar lo que hemos visto toda esta semana. Ya sabemos que este número es el 1, ¿cierto? Bueno, entonces ves haciéndolo allí en el cuaderno. El número 2, Leandro. Mira, ve, este lo vimos la semana pasada. 3, 4 y 5. Sí, dígame, Leandro. Tienes que copiar esto así tal como está aquí en el tablero. Hágalo bien. Estos son los números. Los números que vamos a tener. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la teoría del constructivismo. Bueno, para empezar debemos entender un poco sobre que el planteamiento constructivista de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas pues se enfoca de manera que los aprendizajes se realicen de manera significativa para cada uno de los alumnos. Es por ello que debemos de tener en cuenta unos ítems que nos ayudarán a nosotros como docentes a entender un poco esta teoría, por decirlo así. Debemos entender, uno, que el aprendizaje de las matemáticas es un proceso de construcción individual, es decir, que se produce a través de esas interacciones que los alumnos tienen, tanto individuales y grupales, dentro de un aula de clase. Dos, que se respeten todos esos diversos ritmos de aprendizaje que cada uno de los alumnos tiene para con su aprendizaje. Y tres, que consiste en esas actitudes que los profesores y los alumnos toman hacia las matemáticas, es decir, que lo fundamentan como un elemento básico para aprendizaje. Muchas veces nosotros como padres, familiares, docentes e incluso alumnos nos preguntamos por qué no nos aprendemos de un todo lo que nos enseña. Y es que es una pregunta muy interesante. A veces debemos de dejar o olvidar esa vieja creencia que es explicar todo y sentirnos un poco insuficiente y sentarnos y decir, bueno, vamos a tener esa paciencia pedagógica para que los alumnos sean los que construyan y reconstruyan todos esos conocimientos matemáticos que a su vez se vayan a convertir en conocimiento útil y a su vez funcional. Ahora bien, el problema de las matemáticas no es el constructivismo como tal, es esa creación curricular que se plantea en sí en un problema real, es decir, todas las clases, todos los días y en definitiva deben definirse en sí cuáles son esas claves de trabajo constructivista que se deben manejar dentro de un aula de clase y cuáles serían esos elementos identificativos del constructivismo que se deben aplicar en las matemáticas. Sin duda hay varios, pero en el día de hoy le vamos a mencionar unos que creo yo que son importantes para aplicarlos dentro de un aula de clase. Entre eso encontramos la
racionalización y ajustes donde se renueve ese contenido matemático, que sea explícito. Otra podría ser la alfabetización matemática y el sentido numérico, donde le ayuda a cada alumno a resolver problemas. Y por otra encontramos esa globalización y las matemáticas que se plantean como tal en la vida cotidiana. Y por último encontramos algo lúdico que serían los juegos. Ahora bien, ¿qué recursos lúdicos debemos nosotros plantear o indicarle a los alumnos para que aprendan un poco más? Entre eso encontramos los juegos. Además de potencializar esos gustos matemáticos, pueden ser un contexto adecuado para la memorización, el aprendizaje y así se promueve el cálculo mental, el dominio de todas las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, entre otras. Trabajar en la resolución de problemas. Entre esos también podemos encontrar un poco el juego de mesa, juego de estrategias, juego de calculadora, juego con ordenadores, elementos como cartas, dominós, abacos, tableros, construcción, jugar a tienda donde se cuente, medir, pesar, entre otros. Son elementos claves que le van a permitir así al alumno conocer un poco sobre las matemáticas y que se presenta en este contexto de constructivismo. Ahora bien, para finalizar podemos decir que el constructivismo no sirve solamente para aprender lo mismo de siempre, sino que es un método, no es como tal un método, sino que sirve para aprender cosas distintas en varias etapas. Y es por ello que debemos de entender que la enseñanza constructivista no se basa en diseñar ejercicios, sino que se basa en diseñar entornos sociales y a su vez de aprendizaje matemáticos donde le implementen al niño estrategias de desarrollo cognitivo. A su vez, el docente debe saber implementar un aula complejo, emocionante y especulativo. Hola Leandro, buenos días. ¿Cómo estás? Mira, hoy vamos a trabajar una actividad súper divertida para que te aprendas los números. Bueno, vamos a empezar. Leandro, aquí está el número 1, Leandro. Vamos a ver cuántas bolitas tienen que venir ahí en el número 1. Eso, muy bien. Sigue, Leandro. Después viene el número 2. Muy bien. El número 3. Muy bien. El número 4. Cójala una por una para que no se te caiga. Bueno, número 4. Muy bien, el número 5. Muy bien. Luego de las explicaciones dadas por las compañeras y de manera práctica las actividades con el niño sobre las teorías empírica y constructivista, nos podemos dar cuenta de qué manera los niños van evolucionando más en su aprendizaje. Cuando nosotros como docente vamos a planear una actividad con los niños, debemos tener también en cuenta su importancia de estas dos teorías y de qué manera la vamos a llevar a la clase. Recordando siempre que de manera más práctica los niños evolucionan en su aprendizaje. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.